seguir manejando hacia adelante, hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor, contra el pensamiento chatarra y por la soberanía intelectual, con la información de la semana que los medios te ocultan, para que saques tus propias conclusiones. Sábados de 21 a 24, Retrovisor. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Amor daquela vez como si fosse a última. Buenas noches, amigas y amigos de Retrovisor. Soy Julia Rocha y este es el Informe Brasil. Después de 17 días internado en el hospital israelí Albert Einstein, en una estadía médica poco transparente en relación a su real estado de salud, Jair Bolsonaro vuelve a Brasilia en medio a una crisis política que involucra a uno de sus ministros, Gustavo Bebiano. Él es ministro de la Secretaría General de la Presidencia y también figura importante del partido del ultraderechista, el PSL, Partido Social Liberal. Bebiano fue quien afilió a Bolsonaro a ese partido, además de haberse dedicado a la campaña del actual presidente. La denuncia que compromete el partido de Bolsonaro y su ministro es sobre candidatos fantasmas, más precisamente candidatas fantasmas. En Brasil hay una ley que exige que los partidos tengan una cuota mínima de mujeres en la sigla. Entonces, Gustavo Bebiano, principal operador del partido y actual ministro de la República, registraba candidaturas truchas de mujeres para usar el dinero del fondo partidario, que es el dinero público destinado al financiamiento de campañas políticas. El dinero público que se conseguía con esas candidaturas era destinado para otros candidatos del partido, sin que fuera declarado al Tribunal Superior Electoral, práctica conocida en Brasil como Caja 2 y es considerada crimen. Esto ya sería un gran dolor de cabeza para Bolsonaro, si no fuera la intromisión de uno de sus 3 hijos políticos. De esa vez, el personaje es Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, pero que pasa mucho tiempo en el Twitter, polemizando sobre las internas del gobierno federal. Gustavo Bebiano negó que su caso hubiera generado crisis en el gobierno, pues, según el ministro, él había charlado en 3 oportunidades durante el día con Bolsonaro, pero el hijo del presidente lo llamó mentiroso por Twitter. Los militares ven con mucha preocupación la intromisión de los hijos de Bolsonaro en la presidencia. Sin embargo, la voluntad de Carlos Bolsonaro fue hecha. En la noche del último viernes se anunció que ya habían destituido al ministro Gustavo Bebiano. Pero antes de la decisión del ultraderechista en despedir su ministro, Bebiano avisó: "Si yo caigo, Bolsonaro cae junto conmigo". Seguramente él debe saber mucho sobre los posibles malos hechos en la campaña presidencial de Bolsonaro. La duda que se queda es: ¿tendrá Bebiano valor para enfrentar a los militares? Bolsonaro es un títere. Quien manda en el gobierno son los militares, y los militares obedecen a los Estados Unidos. Essa semana se supo que a inteligência militar de Brasil espia a Igreja Católica, porque a instituição estaria armando uma agenda progressista em contra do governo Bolsonaro. Según reportaje del periódico O Estado de São Paulo, los militares temen que la iglesia ocupe el espacio dejado por la izquierda y sea protagonista en la defensa de temas sociales como la defensa de los pueblos originarios, sobre el problema del calentamiento global y la preservación de la Amazonia. Ese temor fue reforzado con el encuentro de cardenales brasileños con el Papa Francisco para discutir la realización del Sínodo sobre la Amazonia, que se dará en el próximo octubre en Roma y reunirá obispos de todos los continentes.
Outra notícia preocupante involucrando as Forças Armadas brasileiras é a presença de um general brasileiro em la linha del comando militar estadunidense. Según el diputado petista Carlos Zaratini, essa situação implica a Brasil em um esforço de domínio americano sobre a região. O diputado explicou aún que o objetivo de las Fuerzas Armadas estadunidenses é impedir que Cuba, Nicaragua e Venezuela, socios de Irã, China e Rússia, em la América Latina, tenham qualquer tipo de actuação. Para o ex-canciller Celso Amorim, um general brasileiro em um puesto del Comando Sur de los Estados Unidos é incompatible com a política nacional de defensa. Mientras el clã Bolsonaro está involucrado em um mar de corrupção e os militares entregam ao Brasil em bandeja a los Estados Unidos, o pueblo sufre com a ameaça de morir trabalhando sem jubilar-se e os mais pobres de ver a seus hijos assassinados por uma polícia ávida de sangre. Há que lutar para que Lula seja liberado de sua prisão política. A democracia solo volverá com Lula livre. Muitas gracias, querida audiencia. Nos encontraremos novamente el próximo sábado, como sempre, em outro retrovisor. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.